Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta serie de videos sobre la apologética. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y para mí es un placer estar contigo en esto que es Preaching Jesus, un espacio para que juntos tú y yo podamos aprender más de la palabra de Dios. Y Entonces te comencemos. comencemos el día de hoy en donde vamos a estar continuando una serie de videos, si lo puedes ver en la playlist, te invito a que la puedas ver completa, una serie de videos en los que estamos hablando sobre algunas ideas erróneas que ciertas personas tienen alrededor del Evangelio, de cómo nosotros podemos tumbar esos argumentos para permitirles a esas personas acercarse a Cristo. Y la idea que hoy vamos a estar tocando es: la Biblia está llena de mitos. ¿Será así? ¿No será así? Bien, vamos a verlo. Hay personas que dicen que eventos como el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección, la ascensión, el hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino, caminara sobre el agua, los muchos milagros que aparecen en los evangelios, en realidad no ocurrieron, sino que son simplemente mitos. Entonces vamos a hablar de la diferencia entre mito y la realidad, ¿bien? Y los hechos históricos. Entonces, los mitos hablan de personajes ficticios y no históricos. Son personajes que la gente se ha inventado, que se inventaron a través de la historia para dar respuesta a muchas de las interrogantes que como sociedad tenían. Bien, entonces no sabían cómo vino el agua al mundo, se crearon un mito alrededor de cómo vino el agua al mundo. No sabían cómo fue creado la tierra, se inventaron un mito de cómo fue creado la tierra. Y así sucesivamente crearon un montón de mitos, y cada cultura tiene sus propios mitos y su propia biblioteca mitológica, si lo pudiéramos llamar así. Sin embargo, en la Biblia hablamos no de personajes creados por la imaginación del hombre, sino de personajes reales e históricos comprobables, es decir, personajes que existieron en la realidad y que pueden ser comprobados por métodos históricos. Entonces es digamos, una comparación bien interesante que quiero que podamos realizar. Los mitos son personajes creados por el ser humano en la imaginación, a partir de la imaginación del ser humano, mientras que en la Biblia podemos encontrar narraciones, o encontramos narraciones de personajes reales que pueden ser contrastados o pueden ser comprobados a través de métodos históricos. Entonces es algo bien interesante para comenzar con el día de hoy. Si vamos a hablar sobre si la Biblia hay mitos o no hay mitos, necesitamos revisar algunos argumentos o algunos fundamentos alrededor de este tema. Y quiero que hablemos de tres. Primero, testigos. Segundo, sí, tú lo sabías. Y tercero, la diferencia entre mito e historia. Entonces vamos a empezar hablando de los testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que presenció directamente un hecho o un evento y puede dar relato de primera mano sobre lo que vio, escuchó o experimentó. Las características principales de un testigo es que su testimonio no se basa en rumores ni en suposiciones, sino en observación directa. Es decir, un testigo es alguien que vio directamente, no que lo escuchó, no como que, ay, un pajarito me dijo o alguien me dijo, no, 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 sino que esa persona vio directamente algo, un suceso, un momento. Muy bien. Los testigos suelen ser claves, por ejemplo, en juicios, para describir un crimen o un incidente, en investigaciones históricas y también en la apologética cristiana, como lo vamos a ver en este video. Los escritores del Nuevo Testamento o bien escribieron como testigos presenciales de los eventos que describieron, o bien registraron relatos de primera mano de testigos presenciales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los 4 evangelios, que son los que narran la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que 3 de ellos fueron escritos por testigos presenciales. Ellos vieron lo que estaba pasando. Y solamente uno de ellos fue escrito no por un testigo presencial, pero con base en un relato de un testigo presencial. Su relación o la relación personal de estos personajes con los acontecimientos es clara para dar declaraciones de ciertas declaraciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en segunda de Pedro, aquí el apóstol Pedro, que caminó con el Señor Jesús, en el libro de primera, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, eso que les estoy contando no es un mito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, yo lo vi. Bien, por ejemplo, por allá en Primera de Juan, el apóstol Juan dice:
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ellos estaban diciendo, esto no me lo contaron, esto yo lo oí, yo lo vi, yo lo palpé. Muy bien. En Primera de Juan también el apóstol Juan hablando dice, y la hemos visto y testificamos. Es decir, él estaba diciendo, yo no testifico ni te estoy diciendo esto porque alguien me lo contó, sino porque yo lo vi. Por allá también en capítulo 1, verso 1 al 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por ejemplo, también en Lucas dice, lo vieron con sus ojos. Hablando de los discípulos del Señor Jesús. Lucas también dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Eso es lo que yo les decía, de que los evangelios fueron escritos o por testigos presenciales o por personas que hicieron una investigación exhausta con los testigos presenciales. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me ha parecido a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En Hechos, también Lucas hablando, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Muy bien. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, no solamente podemos ver de que hubo 12 personas que estuvieron cerca del Señor Jesús como sus discípulos, que dan testimonio de Él, sino que cuando nosotros leemos el relato bíblico, había más de 500 personas a las que Jesús se le apareció luego de haber resucitado. Porque, recordemos, para poder verificar si el cristianismo es correcto o no es correcto, necesitamos comprobar que Cristo resucitó. Y aquí Lucas lo que está diciendo es que Jesús mismo se le apareció a múltiples testigos, a más de 500 personas, mostrándoles que verdaderamente Él había resucitado. Por allá en el libro de 1 Corintios, que es justo lo que les estoy comentando, capítulo 15, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Jesús se encargó de tener testigos presenciales de su vida mientras él hacía todos estos milagros que se narran en los evangelios y de su resurrección, como podemos ver estas 500 personas. El libro de Juan, capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, hay testigos presenciales de lo que él hizo en la tierra y de su resurrección. Hechos capítulo 10 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Este es el apóstol Pedro hablando en una de sus defensas del evangelio. Nosotros somos testigos, decía él, de todo lo que ha acontecido justo, y se lo hacía ver ante los críticos más fuertes que tenía el cristianismo en esa época, que eran los mismos judíos. También en ese mismo capítulo dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjense cómo está el apóstol Pedro aquí haciendo una defensa del evangelio ante esta serie de judíos que eran críticos acérrimos de la fe en Cristo Jesús, y les decía, nosotros fuimos testigos de la vida de Jesús, de todo lo que él hizo y de su resurrección. También en 1 Pedro, el apóstol Pedro hablando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, él dice, yo soy testigo de todo lo que Cristo padeció. Y así podemos ver un montón de textos bíblicos en los que podemos analizar cómo los apóstoles, los discípulos de Jesús fueron testigos presenciales de su vida y su resurrección, y con ellos muchas otras personas. Eso es lo primero, es eso, hay testigos presenciales. Bien, lo segundo, para hablar de por qué lo que hay en la Biblia no es un mito, sino una realidad, y es el sí, tú lo sabías. Los escritores
del Nuevo Testamento, y eso es algo muy interesante, ellos apelaron al conocimiento de sus lectores u oyentes respecto a los hechos y la evidencia sobre la persona de Cristo. O sea, ellos le dijeron no solamente, mira, nosotros vimos esto, sino que además dijeron, ustedes también saben de estas cosas, ustedes las vieron, ustedes mismos pueden dar fe de que lo que estamos diciendo es veraz. Y déjenme decirles, pues decir eso no hay que tener cuidado, porque yo me puedo inventar cualquier cosa, ¿no? Pero cuando yo le digo a alguien, es que tú sabes que lo que te estoy diciendo es así, esa persona me puede contradecir. Pero cuando nosotros vemos la historia bíblica, la historia de la iglesia primitiva, el pueblo judío, que como les dije eran los principales contradictores del cristianismo, no tenían argumentos en contra de lo que los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús les estaban diciendo. O sea, cuando los apóstoles decían, es que ustedes saben, es que ustedes pueden dar testimonio, ellos se tenían que quedar callados. Ahora, desde una visión histórica, esto es comprobable, es decir, hay datos que demuestran que Jesús es real, y eso vamos entonces al tercer punto, y es la diferencia entre un mito y la historia. Y la diferencia entre el mito y la historia es lo que justamente explicamos al inicio del video. El mito habla de personajes ficticios, mientras que la historia habla de personajes que se pueden comprobar, bien, a través de un método histórico. Los métodos históricos están basados en evidencia. Y esta evidencia, pues hay múltiples evidencias. Y una de esas son los textos que están consagrados dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque históricamente podemos entender que los evangelios fueron cartas que se escribieron, bien, que tienen validez histórica. Y vamos a colocarte aquí un ejemplo interesante. Y es, nosotros, por ejemplo, no podemos saber hoy día si Lincoln vivió y murió, sino a través del método histórico, a través de evidencias históricas. ¿Y cuáles son estas evidencias históricas? Pues son documentos, son actas y demás de que hablan de la existencia de Lincoln. Lo mismo sucede para comprobar la existencia de personajes que tienen muchos años de historia, como lo es nuestro Señor Jesús. Los textos que están en la Biblia tienen validez histórica, en donde hay testigos presenciales que hablaron de la vida de Jesús y testigos presenciales que hablaron de su resurrección. Entonces, habían testigos presenciales, los contradictores no podían refutarles que ellos sabían de que lo que había acontecido era así, y se puede comprobar históricamente que Jesús es un personaje real y que fue un personaje real y no una imaginación del ser humano. Entonces, la diferencia entre el mito y la historia es que el mito es ficticio, es un producto de la imaginación, mientras que la historia es comprobable. Y la vida de Jesús y lo que él hizo es 100% comprobable. De hecho, hay un caso bien interesante de un hombre llamado Ananth Nath, lo pueden buscar de pronto en internet, en donde se cuenta la historia de que ese hombre estaba súper comprometido con el hinduismo. Y dice la historia que él estudió tanto la Biblia como los Shastras y demás, y empezó a ver que habían ciertas como cosas en común entre lo que había hecho Prayapati, que es uno de los dioses importantes dentro del hinduismo, ¿cierto? Y lo que había hecho Jesús en la cruz del Calvario. Entonces él decía, bueno, hay como cosas en común, también vio ciertas diferencias cruciales, y la diferencia principal que lo impresionó fue la siguiente. Él decía, Prayapati, por más que sea interesante lo que él hizo, no es un personaje real, no fue real, es producto de la imaginación, mientras que Jesús es el verdadero Prayapati, el salvador del mundo, porque hay evidencia que comprueba de que él vino a esta tierra, de que hizo todo lo que hizo, de que murió y a los 3 días resucitó. Jesús es el verdadero Prayapati. Decía ese hombre que era un hombre bastante apegado a sus tradiciones hinduistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mito y la historia? Pues que el mito es ficticio, la historia es comprobable. Ahora, ¿la Biblia está llena de mitos? No, porque la Biblia no está llena de creaciones fantásticas, producto de la imaginación de alguien, sino que está basada en historias que se pueden comprobar a lo largo de la historia. Entonces, con eso cerramos el video de hoy. Recuerda que si tienes dudas, inquietudes, aportes, todo lo que quieras comentarnos, déjanoslo saber a través de la sección de comentarios. Juntos podemos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Entonces, ya sabes, te leo en los comentarios. Cristo te ama, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.